Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, pendientes de nuevo de la última hora, mirando a lo que sucede en Oriente Medio, pendientes también del ataque masivo lanzado por Rusia en las últimas horas, pendientes de la respuesta de Irán a los últimos movimientos por parte de Israel. Estados Unidos habla de que no espera un ataque inminente, mientras, ojo, Polonia está alertando sobre un objeto aéreo que ha entrado en su espacio. Enseguida les contamos todo esto. Miramos también a Wall Street con el foco puesto en Nvidia durante esta semana, los datos que hemos conocido durante esta mañana en Alemania, pero antes hablamos de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha asegurado este lunes que los últimos ataques de Hezbollah demuestran que Israel ha perdido su poder de disuasión. Dice que a pesar del amplio apoyo de estados como Estados Unidos, Israel no pudo predecir el momento y el lugar de una respuesta limitada y controlada por parte de la resistencia. Es lo que apuntaba el propio Kanani en X. Agrega que Israel ahora se ve obligado a defenderse dentro de los territorios ocupados. También ha enfatizado que el mito de la invencibilidad del ejército israelí se ha convertido en un eslogan vacío. El pasado domingo, Hezbollah lanzó un ataque masivo contra Israel como respuesta a la eliminación por parte de Israel del comandante del grupo Fuad Shukur. Pendientes también de Alemania, les contamos que el canciller alemán Olaf Scholz ha prometido este lunes intensificar las deportaciones y reducir la inmigración irregular durante una visita a la ciudad de Solingen, donde 3 personas murieron en un apuñalamiento masivo durante el fin de semana. Decía Scholz, esto fue terrorismo contra todos nosotros, es lo que apuntaba a los periodistas en la ciudad occidental después de depositar una flor en el lugar del ataque en memoria de las víctimas. El ataque, que los investigadores creen que fue llevado a cabo por un presunto miembro del Estado Islámico de Siria, ha alimentado las tensiones políticas sobre las normas de asilo y deportación, así como los delitos violentos antes de las elecciones estatales del próximo mes. Dice Scholz que tienen que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden y no se les permite permanecer en Alemania sean repatriados y deportados. Ha descrito al presunto atacante como un caso de Dublín, en referencia a las reglas de la Unión Europea, bajo las cuales los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país de la Unión Europea al que llegan. El año pasado, según los medios alemanes, Alemania había planeado deportar a sospechoso del ataque con cuchillo del viernes, un hombre sirio de 26 años, a Bulgaria, según apuntaban varios medios. Sin embargo, la deportación no tuvo éxito porque el hombre no se encontraba en su alojamiento para refugiados cuando las autoridades intentaron llevar a cabo esta medida. Pendientes también de Rusia, como les contábamos, como les decíamos, ha habido un ataque masivo, se habla de más de 100 drones y 100 misiles. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este lunes haber lanzado precisamente este ataque masivo con drones y misiles contra objetivos de la infraestructura energética de Ucrania. Dice literalmente, esta mañana las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo desde el aire y el mar con armamento de alta precisión y largo alcance y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones críticas de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. Es lo que señala el parte castrense. De acuerdo con los militares rusos, todos los objetivos que se marcó Moscú fueron alcanzados. Por su parte, el Kremlin ha dicho este lunes que tendría que haber una respuesta rusa a la incursión de Ucrania en la región occidental de Kursk y que la idea de conversaciones de alto el fuego con Kiev ya no era relevante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que acciones tan hostiles no pueden quedar sin respuesta. Peskov ha dicho que Moscú y Kiev no habían mantenido conversaciones sobre un alto el fuego. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que Rusia utilizó más de 100 misiles y cerca de 100 drones en el ataque del lunes contra Ucrania. Decía Zelensky, hubo muchos daños en el sector energético, es lo que manifestaba en Telegram. Zelensky ha pedido a los aliados que cumplan los acuerdos para suministrar sistemas de defensa aérea y misiles. También dijo que Ucrania y sus socios deberían llegar a un acuerdo conjunto de defensa aérea para derribar drones y misiles rusos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha criticado a Rusia por atacar infraestructuras civiles críticas. En Telegram ha dicho que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es una criatura enferma. Enfatizó que Putin solo puede hacer lo que el mundo le permite hacer. Zelensky también ha instado a los países occidentales a levantar las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Ucrania. Decía literalmente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros socios tienen el poder de ayudarnos a detener el terrorismo. Necesitamos soluciones.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el espacio informativo, pendientes de la actualidad, la última hora, mirando a Oriente Medio, también este ataque masivo por parte de Rusia, pero empezamos mirando a la respuesta por parte de Irán, y es que Estados Unidos cree que el ataque no va a ser inminente. Según Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense anónimo, ya no parece inminente un ataque iraní contra Israel en respuesta al asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Sin embargo, subrayó que Washington sigue preocupado por la posible participación directa de Irán en el conflicto de Oriente Medio. El funcionario dijo que el ataque de Hezbollah contra Israel lanzado este domingo tenía el potencial de inflamar la región, pero afortunadamente los israelíes pudieron defenderse con éxito del ataque de Hezbollah. Anteriormente, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enfatizado que la respuesta iraní a Israel será mesurada y bien calculada. Decía literalmente: no tememos una escalada, pero tampoco la buscamos, a diferencia de Israel, lo que apuntaba en una publicación en las redes sociales. Mientras tanto, la frontera entre Israel y Líbano, que vivió ayer una dura escalada del intercambio de fuego entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah, amaneció este lunes en relativa calma. Desde que amaneció, las sirenas antiaéreas se han activado solo una vez del lado israelí debido a un dron. Tras las sirenas que sonaron entre las 7:03 y las 7:05 al este del mar de Galilea, el sistema de defensa aérea de las fuerzas de defensa de Israel interceptó con éxito un objetivo aéreo sospechoso que fue identificado en la zona, es lo que indicaba el ejército en un comunicado. El incidente ocurrió cerca de las fronteras con Jordania y con Siria, al sur del área normalmente atacada por Hezbollah. El ejército de Israel ha asegurado este lunes haber bombardeado una lanzadera de Hamas en Yan Yunis, sur de la franja, que dicen había sido utilizada en un ataque contra el centro de Israel, además de a supuestos milicianos a lo largo del enclave. Dicen que después del ataque contra la lanzadera se identificaron explosiones secundarias, lo que indica la presencia de cohetes adicionales. Es lo que muestra el comunicado castrense. Además, según el texto, docenas de milicianos fueron eliminados en el último día en Yan Yunis y en Deir el-Balá, donde Israel fuerza desde la semana pasada a la población civil a desplazarse con nuevas órdenes de evacuación. Todo esto pese al peligro que corren debido a los combates. También hay tensión en el gabinete israelí. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dice que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, está poniendo en peligro a Israel al plantear la opción de permitir la oración judía en el Monte del Templo, una medida que pondría fin a un antiguo acuerdo de statu quo y provocaría una ira generalizada en el mundo musulmán. Gallant no pide directamente que se destituya a Ben-Gvir de su cargo, a pesar del intento del político de extrema derecha de orquestar su despido el año pasado, pero deja claro que mantener al político en el poder podría volverse en contra de Israel, señalando que socavar el statu quo es peligroso, innecesario e imprudente. Dice Gallant que las acciones de Ben-Gvir ponen en peligro la seguridad nacional de Israel y su posición internacional, es lo que escribía en las redes sociales. Dice que la acción que las fuerzas de defensa de Israel tomaron ayer para frustrar un ataque de Hezbollah fortaleció a Israel, pero que las declaraciones de Ben-Gvir lo debilitaron. Mirando a Gaza, miramos también a la reacción después del ataque por parte de Hezbollah, y es que el norte de Israel no se siente tranquilo tras el reciente ataque aéreo de su país contra Hezbollah en Líbano. Después de casi 11 meses de conflicto, están molestos por lo que consideran un trato desigual por parte del gobierno israelí. Critican que solo se haya lanzado un ataque preventivo cuando los cohetes amenazaban Tel Aviv, dejando a la población del norte desprotegida. Esta sensación de abandono ha generado ira en la región, con líderes locales exigiendo una solución completa y considerando necesaria una guerra total para restaurar la seguridad. Miramos ahora a Irán. A su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha conversado con su homólogo italiano Antonio Tajani, al que asegura que la respuesta del régimen al asesinato en Teherán el pasado 31 de julio del líder de Hamas será definitiva, calculada y precisa. También le ha asegurado que Teherán no tiene intención de aumentar la tensión en Oriente Próximo, pero tampoco le asusta que se produzca esa escalada. Irán culpa a Israel del asesinato de Haniyeh, aunque Israel no ha reivindicado ni tampoco desmentido la autoría de este asesinato. Araghchi estima que se trató de una imperdonable violación de la seguridad y la soberanía de Irán, según los medios iraníes, pero eso sí, matiza, dice: Irán no busca aumentar las tensiones, no obstante, no tiene miedo de ellos, lo que apunta el comunicado sobre la conversación telefónica hecho público por el gobierno iraní.
También hay declaraciones por parte del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Nasser Kanani ha asegurado este lunes que los últimos ataques de Hezbollah demuestran que Israel ha perdido su poder de disuasión. Dice que a pesar del amplio apoyo de estados como Estados Unidos, Israel no pudo predecir el momento y el lugar de una respuesta limitada y controlada por parte de la resistencia. Es lo que manifestaba Kanani en una publicación en X. Agrega que Israel ahora se ve obligado a defenderse dentro de los territorios ocupados. También enfatizó que el mito de la invencibilidad del ejército israelí se ha convertido en un eslogan vacío. El pasado domingo, Hezbollah lanzó un ataque masivo contra Israel como respuesta a la eliminación por parte de Israel del comandante del grupo Fuad Shukur. Pendientes también de Egipto, les contamos que solo aceptará como solución para lograr una tregua en la franja de Gaza la salida completa de Israel de la zona fronteriza, el denominado corredor de Filadelfia. Si bien aceptaría que se hiciera en dos fases en función del cumplimiento del canje de rehenes y retenidos entre Israel y Hamás. Así lo indicaban este lunes a EFE tanto fuentes negociadoras egipcias como de Hamás, quienes confirmaron además que en el Cairo han permanecido equipos técnicos de todas las partes, Estados Unidos y Qatar, como mediadores junto a Egipto, así como de Hamás e Israel, que trabajan para estrechar brechas y cerrar casos abiertos en las líneas generales de un acuerdo. Según dijeron las fuentes que solicitaron el anonimato, dada la sensibilidad del asunto, las conversaciones que concluyeron en la noche del domingo en el Cairo fueron positivas, si bien se mantuvieron discrepancias y en ellas ni Israel ni Hamás aceptaron las propuestas de los mediadores. También pendientes del Mar Rojo, les contamos que, de nuevo, los hutíes se encuentran en alerta máxima para atacar a Israel. Es lo que afirmaba este domingo el ministro de Defensa del gobierno hutí y comandante de las fuerzas rebeldes Mohammad al-Atifi, citado por el medio Al-Masira. Las Fuerzas Armadas de Yemen en todas sus formaciones están en el más alto nivel de preparación para asestar dolorosos ataques en el profundo de la entidad sionista, es lo que manifestaba Al-Atifi en una reunión. La decisión militar de combate tuvo en cuenta todos los determinantes militares y leyó cuidadosamente los elementos de debilidad del enemigo sionista, lo que detallaba este ministro. Dice que los puntos más importantes del banco de objetivos sionistas han sido monitoreados, identificados cuidadosamente y con la mayor precisión y han sido sometidos a un proceso de análisis de información e inteligencia en profundidad. מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. בנוסף, צה"ל יירט את כל הכטב"מים שחיזבאללה שיגר למטרה אסטרטגית במרכז הארץ. אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. Y mientras tanto, en el Mar Rojo, el barco con bandera griega, Sounion, ha estado en llamas desde el 23 de agosto, después de un ataque de los hutíes de Yemen sin signos evidentes de un derrame de petróleo. Es lo que apunta la misión naval del Mar Rojo de la Unión Europea, Aspides, en una publicación en X. La misión de la Unión Europea publica fotografías fechadas del domingo que muestran fuego y humo saliendo de la cubierta principal del buque. Los hutíes, que controlan las regiones más pobladas de Yemen, dijeron este jueves que atacaron el petrolero Sounion en el Mar Rojo. Aspides indicó que se observaron incendios en al menos 5 puntos de la cubierta principal del buque. También se incendió parte de la superestructura. La imagen satelital capturada por el satélite Copernicus 2 de la Agencia Espacial Europea mostró humo visible en el mar, en las cercanías del lugar donde se detectó a Sounion por última vez. Pendientes de la última hora, la actualidad, las últimas pruebas por parte de Corea del Norte, tensión entre China y Japón. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, ponemos el foco en Corea del Norte. En el líder norcoreano Kim Jong-un ha observado cómo nuevos drones suicidas despegaban y destruían objetivos de prueba, incluido un tanque simulado, instando a los investigadores a desarrollar inteligencia artificial para los vehículos no tripulados, es lo que informaban durante este lunes los medios estatales. Kim pidió la producción de más drones suicidas para su uso en infantería táctica y unidades de operaciones especiales, como drones de ataque suicidas submarinos, así como drones de reconocimiento estratégico y de ataque multipropósito, es lo que apunta la agencia KCNA. También hablamos de Japón. Su Ministerio de Defensa ha informado este lunes que un avión de inteligencia chino I-9 violó brevemente su espacio aéreo frente a la costa de las islas Danjo en la ciudad de Goto, prefectura de Nagasaki. Dice que los aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea fueron enviados a responder y el avión de recopilación de información ya abandonó el espacio aéreo. Añade que esta es la primera vez que se confirma que un avión militar chino ha violado el espacio aéreo japonés y el Ministerio de Defensa continúa monitoreando y analizando atentamente el propósito del vuelo, es lo que agrega este ministerio. Japón desplaza cazas apuntando a que China habría violado su espacio aéreo. También miramos a Estados Unidos. A su expresidente Donald Trump ha recurrido a Truth Social para afirmar que la vicepresidenta Kamala Harris está haciendo todo lo posible para desvincularse de la administración de Joe Biden. Señaló que eso no funcionará, ya que ella estaba a cargo de la frontera. Dice Trump que era la zar de la frontera. En una publicación anterior, Trump dijo que las encuestas contra Kamala lucen muy bien y la calificó de persona aún peor que el presidente Joe Biden, que según Trump fue descartado sin contemplaciones. Miramos ahora a Alemania. Su canciller Olaf Scholz ha prometido este lunes intensificar las deportaciones y reducir la inmigración irregular durante una visita a la ciudad de Solingen, donde 3 personas murieron en un apuñalamiento masivo durante el fin de semana. Decía Scholz, esto fue terrorismo contra todos nosotros, es lo que apuntaba a los periodistas en la ciudad occidental después de depositar una flor en el lugar del ataque en memoria de las víctimas. El ataque, que los investigadores creen que fue llevado a cabo por un presunto miembro del Estado Islámico de Siria, ha alimentado las tensiones políticas sobre las normas de asilo y deportación, así como los delitos violentos antes de las elecciones estatales del próximo mes. Decía Scholz, tendremos que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden y no se les permite permanecer en Alemania sean repatriados y deportados. Describió al presunto atacante como un caso de Dublín, en referencia a las reglas de la Unión Europea, bajo las cuales los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país de la Unión Europea al que llegan. El año pasado, según los medios alemanes, Alemania había planeado deportar al sospechoso del ataque con cuchillo del viernes, un hombre sirio de 26 años, a Bulgaria, es lo que apuntan los medios alemanes. Sin embargo, la deportación no tuvo éxito porque el hombre no se encontraba en su alojamiento para refugiados cuando las autoridades intentaron llevar a cabo esta medida.
Desde Alemania, miramos ahora a la OTAN, a la alerta de la semana pasada en una base de la OTAN en Alemania que alberga la flota de aviones de vigilancia AWACS de la Alianza Occidental. Apunta la agencia Reuters a que se debió a una posible amenaza de drones, es lo que apunta este lunes una fuente de seguridad. La base aérea de Gelsenkirchen, en el oeste de Alemania, elevó su nivel de seguridad a Charlie, el segundo más alto de 4 durante la mayor parte del viernes. La agencia de noticia alemana, dpa, citando a fuentes de seguridad, dijo que hubo un aviso de un servicio de inteligencia extranjero sobre un posible acto de sabotaje ruso. Sin embargo, la fuente de seguridad dijo a Reuters que no se habían visto drones y que no se podía confirmar ninguna evidencia de participación por parte de Rusia. Decía literalmente, nunca se mencionó la palabra Rusia, se habló de una amenaza causada por drones, es lo que añadía un portavoz de la OTAN. La oficina de prensa del gobierno alemán, el Ministerio del Interior y la Embajada de Moscú en Berlín no hicieron comentarios inmediatos sobre la información de los medios sobre una posible amenaza rusa a una base de la OTAN en Alemania. Mirando a la OTAN, hablamos ahora de Polonia, de sus fuerzas armadas, que han informado este lunes de que un objeto militar no identificado ha entrado en territorio polaco. Añade, sin embargo, que no se trata de un misil, dice literalmente, probablemente se trate de un vehículo aéreo no tripulado, es lo que afirma el comandante operativo de las Fuerzas Armadas, el general Maciej Klis, citado por los medios locales. Los militares están actualmente llevando a cabo una investigación y buscando este objeto. Un objeto militar, como les contamos, entra en territorio polaco durante el ataque masivo que Rusia ha realizado sobre Ucrania durante esta noche. Precisamente mirando a Polonia, el mando operacional del ejército polaco ha emitido este lunes un mensaje urgente en el que informa de la intensificación de las patrullas aéreas con participación aliada en la frontera con Ucrania debido a los ataques lanzados por Rusia en la región de Leópolis. En el comunicado se puede leer que desde primeras horas de la mañana se ha observado una intensa actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa relacionada con ataques contra objetos ubicados, entre otros, en el territorio occidental de Ucrania, lo que ha llevado a iniciar operaciones aéreas de aviones polacos y aliados para asegurar el espacio aéreo de Polonia. La última vez que se activó este tipo de alarma fue el pasado 8 de julio. Mientras tanto, precisamente mirando al conflicto en Ucrania, Kiev y Moscú continúan con sus ataques nocturnos diarios en una guerra de Ucrania que cumple casi 2 años y medio. Esta madrugada las tropas de Putin han bombardeado el centro de la capital de Kiev como parte de un ataque masivo en varias zonas del territorio ucraniano. El ataque, uno de los más duros contra la capital, donde se han escuchado al menos 7 explosiones y ha provocado cortes de luz y otros suministros en Kiev. Los bombardeos también han dejado 3 muertos en las regiones de Luz occidental, de Dnipro oriental y Zaporilla meridional. Por su parte, Kiev ha centrado sus ataques en la región de Saratov, unos 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde las defensas rusas dicen haber derribado 9 aparatos no tripulados. Rusia tiene una base militar de bombarderos estratégicos en Engels, en Saratov, que Ucrania ha atacado numerosas veces desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Precisamente el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este lunes haber lanzado un ataque masivo con drones y misiles contra objetivos de la infraestructura energética de Ucrania. Dice literalmente que esta mañana las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo desde el aire y el mar con armamento de alta precisión y largo alcance y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones críticas de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. Es lo que señala el parte castrense. De acuerdo con los militares rusos, todos los objetivos que se marcó Moscú fueron alcanzados. Por su parte, Kremlin ha dicho este lunes que tendría que haber una respuesta rusa a la incursión de Ucrania en la región occidental de Kursk y que la idea de conversaciones de alto el fuego con Kiev, con Ucrania, ya no era relevante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que acciones tan hostiles no pueden quedar sin respuesta. Peskov ha dicho que Moscú y Kiev no habían mantenido conversaciones sobre un alto el fuego. Miramos también al presidente ruso Vladimir Putin. Ha afirmado este lunes que la economía del país sigue creciendo a un ritmo bueno y alto. Durante una videoconferencia sobre temas económicos, Putin afirmó que según las estimaciones, el Producto Interior Bruto de Rusia en el primer semestre de 2024 aumentó un 4,6%. Al hablar de la inflación, el jefe de Estado subrayó que es necesario actuar de manera coordinada para que los dígitos sigan bajando. Miramos ahora a Ucrania. Las defensas aéreas de Ucrania derribaron aproximadamente 15 misiles y 15 drones que tenían como objetivo a la capital de Kiev durante el ataque nocturno de Rusia de este lunes. Es lo que apunta Sergei Kokko, el jefe de la administración militar de Kiev, a través de la aplicación de mensajería de Telegram.
Pendientes de los detalles de este ataque masivo por parte de Rusia, la respuesta de Zelensky pide a sus aliados tanto que ataquen, que les deje atacar territorio ruso, como que haya una especie de defensa aérea conjunta con la Unión Europea. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora, pendientes del conflicto en Ucrania, también de nuevo de la actualidad en torno al conflicto en Oriente Medio. Ojo, porque varias informaciones apuntan a que aviones de guerra israelíes han roto la barrera del sonido sobre Sidón, el sur del Líbano, y Beirut. Como les decimos, varios medios libaneses, también varios medios hebreos apuntan en estos momentos a que aviones de guerra israelíes rompieron la barrera del sonido este lunes sobre Sidón y Beirut, lo que ha provocado fuertes explosiones sónicas. La Agencia Nacional de Noticias informó que los aviones de guerra israelíes rompieron la barrera del sonido en dos oleadas sobre Sidón y al norte del río Litani, en la zona de Sarani. Como decimos, varios medios apuntan a que Israel ha roto la barrera del sonido, igual que sucedió, seguro que se acuerdan, hace apenas unas semanas, mientras estaba hablando el propio Hassan Nasrallah. Sigue la tensión entre Líbano e Israel, sigue la tensión en Oriente Medio. Aviones de guerra israelíes vuelven a asediar, en este caso, norte del Líbano. También pendientes de Ucrania, les contamos que Ucrania ha ordenado este lunes que se introduzcan apagones de emergencia en varias regiones de Ucrania, incluidas Mykolaiv, Kharkov, Cherkasy y Kirovohrad, es lo que informan los medios locales. Anteriormente, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron en Telegram que Rusia había lanzado un ataque masivo con drones y misiles con explosiones que sacudieron varias ciudades. Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo en una publicación que se estaban produciendo cortes de electricidad en varios distritos de la capital y que también se estaba interrumpiendo el suministro de agua. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, amenazó en una publicación en las redes sociales de que estos continuos ataques de Rusia a la infraestructura energética ucraniana le costarán caro. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha dicho que Rusia utilizó más de 100 misiles y cerca de 100 drones en el ataque de este lunes contra Ucrania. Decía Zelensky, hubo muchos daños en el sector energético, es lo que apuntaba en Telegram, pidiendo a los aliados que cumplan los acuerdos para suministrar sistemas de defensa aérea y misiles. También dijo que Ucrania y sus socios deberían llegar a un acuerdo conjunto de defensa aérea para derribar drones y misiles rusos. Mientras tanto, el propio presidente ucraniano ha criticado a Rusia por atacar infraestructuras civiles críticas. En una publicación en Telegram ha dicho que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es una criatura enferma. Enfatizó que Putin solo puede hacer lo que el mundo le permite. Zelensky también ha instado a los países occidentales a levantar las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Ucrania. Decía, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros socios tienen el poder de ayudarnos a detener el terrorismo. Necesitamos soluciones.
Ucrania, que también acusa a Bielorrusia, el país vecino aliado de Moscú, este domingo de concentrar tropas en su frontera común, advirtiendo que Minsk debería evitar acciones inamistosas. En un comunicado por parte de la Cancillería, el comunicado se produjo después de que Ucrania iniciara una incursión en la región rusa de Kursk el pasado 6 de agosto y con las tropas rusas continuando su avance en el este de la República Soviética. Bielorrusia permitió a las tropas rusas utilizar su territorio como plataforma de lanzamiento desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Seguimos mirando Ucrania. El principal funcionario presidencial ha pedido a los aliados de Kiev que permitan ataques de largo alcance contra Rusia con armas suministradas por Occidente, después de que Moscú lanzara un ataque masivo contra Ucrania este lunes por la mañana. Dice literalmente, esa decisión acelerará el fin del terrorismo ruso, es lo que apuntaba Andrei Yermak, jefe del gabinete del presidente en la aplicación de mensajería de Telegram. También hablamos del primer ministro de la República Checa, el conservador Peter Fiala. Ha informado este lunes que su país suministrará a Ucrania decenas de miles de proyectiles cada mes, entre ellos obuses de calibre 155 milímetros, como parte de la iniciativa internacional de munición que Praga libera desde principios de este año. Estos envíos son cruciales para mantener las posiciones defensivas frente a Rusia, en un contexto en el que el gobierno checo no prevé cambios significativos en el campo de batalla, a pesar de las recientes maniobras ucranianas en territorio ruso. Dice literalmente: de hecho, debemos admitir que no podemos esperar a un punto de inflexión decisivo en el conflicto en este momento, es lo que reconocía el propio Peter Fiala durante la reunión anual con los embajadores checos en Praga. Pendientes de Portugal, les contamos que un terremoto de magnitud 5,4 ha sacudido Portugal este lunes, es lo que mostraban datos del Centro Sismológico Euromediterráneo. El temblor se produjo a 80 kilómetros de Setúbal y a 61 kilómetros de Sesimbra, en el sureste de Portugal, a una profundidad de 10 kilómetros. No ha habido informes inmediatos de víctimas o daños importantes. En la economía, todos pendientes de una semana en la que no habrá tantos informes de resultados como en las anteriores, pero aún así va a brindar información sobre el desempeño de varios sectores industriales, incluidos la tecnología y el comercio minorista, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Este miércoles, al final de la sesión bursátil en Wall Street, los inversores estarán muy interesados en ver cómo le fue a la empresa de inteligencia artificial Nvidia Corporation en su segundo trimestre fiscal de 2025. Otra empresa con sede en Estados Unidos, la firma de software en la nube Salesforce, también va a revelar información sobre sus actividades financieras durante el mismo periodo. Además, el fabricante de software estadounidense HP va a revelar sus resultados financieros. El jueves estará marcado por la atención que van a prestar los inversores al minorista de calzado alemán Birkenstock Holding y al minorista de electrónica de consumo estadounidense Best Buy Co. Finalmente, el viernes, Dell Technologies, una multinacional tecnológica estadounidense, anunciará sus cifras trimestrales cuando los mercados estadounidenses cierren la jornada. Mirando a empresas, todos pendientes de Pavel Durov, el multimillonario nacido en Rusia y propietario de Telegram, que sigue detenido este lunes para ser interrogado por la policía francesa, es lo que informa el canal de noticias local France Info, después de que fuera arrestado y puesto bajo custodia este fin de semana. La custodia policial continuará este lunes y podría durar hasta 4 días, es lo que indica el informe. La Fiscalía de París no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. Autoridades francesas aún no han confirmado el arresto de Durov. Una fuente policial dijo a Reuters que Durov fue arrestado el fin de semana en un aeropuerto de aviones privados cerca de París porque era objeto de una orden de arresto. Una unidad de gendarmería especializada en ciberseguridad y la Unidad Nacional de Policía Antifraude están liderando la investigación, según apuntaba esta misma fuente. Por su parte, Telegram dice que su director ejecutivo no tiene nada que ocultar y que viaja con frecuencia por Europa. Agrega que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de la misma plataforma. Precisamente el equipo de mensajería de Telegram ha tachado de absurdo los intentos de responsabilizar a la plataforma o su propietario por un supuesto abuso de la plataforma. Dice que Telegram respeta las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Su moderación se ajusta a los estándares de la industria y mejora constantemente, es lo que afirma el canal Telegram News. Añade que el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa. También matiza que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de la misma. Añade que casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Telegram como medio de comunicación y como fuente de información vital. Por ello están esperando una pronta resolución de esta situación.
También pendientes de la sesión europea, los principales índices bursátiles que han abierto este lunes a la baja, ya que los inversores se preparaban para la publicación del informe sobre el clima empresarial del Instituto de Investigación Económica IFO de Alemania, una medida crucial del desempeño económico del país. Además, la Oficina Federal de Estadística de Suiza está a punto de revelar su informe trimestral sobre el empleo. Hemos visto al DAX cediendo en torno a las 2 décimas, el Eurostoxx también cayendo cerca de 1 décima, mientras que el CAC 40 perdía un 0,06%. El mercado de valores de Reino Unido estará cerrado en el día de hoy por el feriado bancario de verano. El euro se depreciaba un 0,18%, mientras que al mismo tiempo la libra esterlina se depreciaba un 0,12% frente al dólar. También miramos a la sesión asiática. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico continuaron cotizando de forma mixta este lunes, mientras los inversores aún asimilaban los comentarios que hizo la semana pasada Jerome Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras tanto, en los próximos días los operadores conocerán datos de Japón, incluidos informes sobre la producción industrial, la confianza del consumidor y los precios al consumidor en Tokio. En China continental, el Shanghai Composite perdía un 0,26%, mientras que el Shenzhen Composite ganaba un 0,19%. Por su parte, el Hansen de Hong Kong subía un 0,66%. El Kospi Composite de Corea del Sur caía un 0,33%. Por su parte, en Australia, el SP/ASX 200 subía un 0,66%, mientras que el Nikkei 225 de Japón caía un 0,95%. El dólar cotizaba un 0,24 por debajo del yen, vendiéndose a 143,97. Pendientes también del petróleo, los precios del petróleo crudo aumentaron un 1% en las operaciones de este lunes debido a la constante incertidumbre en torno a la estabilidad de su suministro derivada de la posible expansión del conflicto en Oriente Medio. Durante el fin de semana, Israel y Hezbollah intercambiaron una andanada de misiles. Hezbollah respondió al asesinato de Fuad Shukr, un alto comandante en Beirut, lanzando cientos de cohetes y drones hacia Israel. Antes, los aviones israelíes también atacaron posiciones de la milicia en el Líbano. El West Texas Intermediate para entregas en octubre subió un 1,16% y se vendió a $75,73 por barril. Por su parte, el Brent sumaba un 1,11%, vendiéndose a los $79,92 por cada barril. Miramos también a las empresas. La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos anunció este lunes que ha multado a la empresa de transporte Uber Technologies con 290 millones de euros por enviar datos personales de taxistas europeos a Estados Unidos sin las garantías adecuadas, violando así las regulaciones de la Unión Europea. Dice que en Europa el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea protege los derechos fundamentales de las personas al exigir a las empresas y a los gobiernos que traten los datos personales con el debido cuidado. Es lo que añade el presidente de la DPA, Alex Wolfsen. Dice además que Uber no ha cumplido los requisitos del RGPD para garantizar el nivel de protección en los datos en lo que respecta a las transferencias a los Estados Unidos, y que esto es muy grave. Según la DPA, Uber no solo recogió información sensible sobre los conductores de Europa, sino que además también la almacenó en servidores ubicados en Estados Unidos. Esto incluye detalles de cuentas, licencias de taxi, datos de ubicación, fotos, información de pago, documentos de identidad y en algunos casos incluso registros médicos y penales de los propios conductores. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, también como siempre hasta ahora, el mejor análisis. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión.